Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. En esta noche, humillados delante de ti, postrados ante tu gran nombre, Señor, agradecemos, Señor, la bendición, Señor, de continuar, Señor, conociéndote más, Señor, continuar adorándote, alabándote, exaltándote, Señor, continuar siendo más como tú, Señor, en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Reconocemos delante de ti, Señor, que fallamos, Señor, que te ofendemos, Señor, que estamos todavía en un cuerpo de muerte, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Haznos más como tú, Señor. Y te pedimos, amado Señor, en esta noche, Señor, que nos hables, Señor. Que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, precioso y bendito, mostrándonos, Señor, tus propósitos, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que eres, Señor, el Todopoderoso, Señor, Creador del universo, Señor. Que tú eres, Señor, nuestro sol de justicia, Señor. Que tú eres precioso y amado, Señor, el deseado de las naciones, Señor. Gracias, Señor. Eres quien señorea la iglesia, Señor. Eres el Señor de la iglesia, Señor. Es tu iglesia, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, en esta noche para cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, los cuides, los guardes, Señor. Los hagas más como tú, Señor. Que tú, Señor, precioso y bendito, en el poder de tu Santo Espíritu, los fortalezcas, los animes, Señor, y derrames abundancia de gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Queremos en esta noche orar, Señor, por nuestros hermanos en diversas pruebas, Señor. Muy especialmente en esta noche, Señor, ponemos delante de ti, Señor, a doña Flor, Señor, para que tú continúes derramando sanidad en ella, en Diego, en Aarón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, también en este niño, Señor, que ha estado afectadito también, Señor. Te pedimos, Señor amado y precioso, Señor, también que derrames sanidad y gracia sobre doña Paula, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces sus circunstancias, Señor. Derrama sanidad sobre ella, Señor amado, en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Oramos, Señor amado, también, Señor, por Gaby, Señor, por Luis, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, también para que tú restaures su salud, Señor. Oramos por Yamilet, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre también, Señor, para que tú tengas misericordia y derrames abundancia de sanidad sobre ella, Señor. Y sobre todos aquellos, Señor, que están enfermos, que tal vez están, Señor, lidiando con circunstancias de salud, Señor, familiares, Señor, aquellos hogares, Señor, que en este momento, Señor, oh Dios, están teniendo problemas, tal vez conflictos, Señor, en sus matrimonios, con algún hijo, Señor, para que tú, amado Señor, seas propicio, Señor, y derrames tu favor, Señor. Oramos por doña Alba también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por sus circunstancias, para que tú la fortalezcas, la animes y la llenes del poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre. Gracias una vez más por esta noche, Señor, y derrama tu favor sobre tus siervos. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando acerca de los juicios de Dios en las Sagradas Escrituras. Ya nosotros estuvimos viendo el juicio que Dios le llevó a cabo a Adán y Eva. Y es muy sencillo, preguntémonos por qué vienen los juicios de Dios. Dios es un juez. Él es el juez de toda la tierra. Él es el creador, pero también es un juez. ¿Por qué vino el juicio de Adán y Eva? Pecado. ¿Por qué vino el juicio universal del diluvio? Pecado. ¿Por qué vino el juicio de Babel, de la torre de Babel? Pecado. ¿Por qué vino el juicio de Sodoma y Gomorra? Pecado.
Y ahí podemos seguir, hermanos. O sea, entonces es interesante porque nosotros pensamos que no va a haber juicio ya. Que digamos, que como dicen algunos por ahí, que Dios es amor y que como Dios es amor, Dios no va a llevarle juicio a nadie. Bueno, simplemente porque no conocen al Dios santo y verdadero, porque no conocen las sagradas escrituras. Vamos a continuar viendo los diferentes juicios. Recordémonos, o sea, estamos hablando de juicios, pero sabemos que su iglesia, los verdaderos creyentes, ya nosotros, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero sin embargo dice que no para los que están en la carne. Digámoslo, para los que están en la carne, igual, digamos, se mantienen porque, digamos, para ellos hay condenación, sino para los que están en el Espíritu. Romanos 8.1 es lo que nos dice. Entonces, iniciábamos la semana pasada acerca de los juicios que el Señor llevó a cabo en la nación de Egipto, digamos, y donde el Señor llevó juicio a Egipto y a sus dioses. Entonces, haciendo un pequeño repaso, vamos a recordar algunas de las cosas que vimos. Recordemos, hermanos, que los israelitas habían llegado a Egipto en tiempos de José. Esto es algo que ya estudiamos a través del libro de los Hechos, por medio de Esteban, cuando Esteban hace esta, digamos, en su defensa, él narra la historia de la nación de Israel desde el principio, ¿verdad? Entonces vemos que Israel, digamos, los israelitas llegaron a Egipto en tiempos de José, 17 años antes de la muerte de Jacob. Inicialmente nosotros vemos que ellos gozaron del favor de los egipcios, debido a todo lo que José había hecho como primer ministro del faraón. Pero con el paso de los años vimos que esa relación cambió y los egipcios llegaron a considerar a los israelitas como una amenaza. Con el tiempo, un nuevo faraón llegó al poder y esclavizó a los israelitas. Hagamos un paréntesis acá y recordemos algo de las Sagradas Escrituras. Y vamos a Hechos capítulo 7 para irlo fundamentando bíblicamente. Hechos capítulo 7 fue algo que ya nosotros estudiamos, versículos del 18 al 19. Hechos 7, versículos 18 al 19. Tal vez nos lo lee doña Marcela, por favor. Ok, dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Muy bien, ahí. Entonces aquí podemos ver lo que, digamos, fundamental lo que estamos hablando, ¿verdad? Apareció otro rey, otro egipcio, otro faraón, que aquí nos dice Esteban que no conocía a José, pero no era que no lo conocía, digamos, sino que no quiso conocerlo, o sea, de alguna forma obvió el pasado, en este caso de todo lo que había hecho José por Egipto. Y digamos, entonces, a partir de ese momento, Faraón, el nuevo Faraón, esclavizó a los israelitas. La situación empeoró, hermanos, tanto que los egipcios comenzaron a matar a los bebés varones hebreos para evitar que los israelitas crecieran como nación, superaran en número a los egipcios. Esa fue la razón por la cual, y recuérdense que esa es la antesala donde nace Moisés. Moisés nace en una antesala, digámoslo así, donde los egipcios están matando a los bebés, este faraón, por orden del faraón, ¿para qué razón? Porque ya representaba, según él, una amenaza para su nación, en el sentido de cómo se venían multiplicando ellos. Entonces, durante este tiempo, Dios levantó a un libertador llamado Moisés, que creció como miembro de la familia real egipcia. Pero tras matar a un egipcio,
huyó de Egipto a la tierra de Madián, donde pasó 40 años. Y luego, después, Dios le habla en la zarza ardiente y lo envía de regreso a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Esto es haciendo un contexto histórico en cuanto a las plagas que digamos que Dios llevó sobre Egipto. Entonces, vamos un momentito a Éxodo capítulo 7, don Juan Carlos, Éxodo 7, y leamos de los versículos del 1 al 5, donde vamos a ver que Dios le dijo a Moisés que él va a hacer tres cosas, principalmente. Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Ok, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os dirá más, y Faraón no os dirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos a analizar esta porcioncita así brevemente para que ustedes vean que todo esto Dios lo cumplió. Dios cumplió absolutamente todo esto. ¿Por qué Dios en el versículo 1 tiene que mandar a Moisés y a Aarón para que lo represente, digamos, ante Faraón? ¿Por qué Dios no trató directamente con Faraón? Porque mucha gente, usted sabe, mucha gente puede decir, sí, pero ¿por qué Dios no trató con Faraón? O sea, Dios no tuvo misericordia de Faraón. Vamos a ver qué nos dice don Edwin, qué nos dice Éxodo 5:2 antes de explicar esta partecita aquí. ¿Qué nos dice Éxodo 5:2? Éxodo 5:2. Sí, señor. 5:2, ¿ah? Dice, el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios primero intentó tratar con el faraón. Pero aquí tienen la actitud de faraón. Y faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí está la actitud de él. Aquí en el capítulo 7 que leía ahora nuestro hermano Juan Carlos, nosotros vamos a ver, digamos, las cosas que Dios se propuso hacer con respecto a Egipto y vean ustedes cómo el Señor, ahora que vamos a avanzar, Él lo va a cumplir. Lo primero, dice, Jehová dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué es lo que está diciéndole ahí? Tú me vas a representar. Tú me vas a representar junto con tu hermano Aarón. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí está el primer propósito. ¿Cuál era el primer propósito de Dios con esos juicios? Sacar a los israelitas de Egipto. Ese es el primer propósito. Y van a ver que Dios lo va a hacer y lo va a hacer y lo hizo. Él se propone, Él es Dios, Él es soberano, Él lo hace. Aquí viene lo segundo. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y nada más analicemos esta parte del versículo. Yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, Dios es un Dios, digámoslo así, que no tienta a nadie. Dios es un Dios, digamos un ejemplo, que no actúa mal con nadie. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte? Y yo endureceré el corazón de Faraón, porque pareciera que Dios lo va a endurecer a propósito para que
el faraón no crea. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que es que ya, como él es omnisciente, ya él sabía que el faraón, o sea, utiliza el corazón de él para sus propios beneficios, digo yo. Para sus propios propósitos. Sí, don Juan Carlos. No, digamos, más o menos en la misma línea, doña Marcela, con eso que leímos en Éxodo 5, de queda claro que él en su corazón, él no iba a creer en el Señor. Exactamente, muy bien, excelente. Vean qué interesante. El punto es, no es que, o sea, entonces cuando el Señor dice que Él va a endurecer el corazón del faraón, no es que el Señor lo va a hacer malo o lo va a llevar a la perversidad para que no crea, no. Es que como dice doña Marcela, el Señor ya conoce el corazón perverso del faraón. Solamente lo que va a hacer cuando Él dice que va a endurecer es va a quitar la gracia común, esa gracia común que tenemos todos, que es donde el Espíritu Santo está continuamente llamándonos a convicción, continuamente desde afuera, llamándonos a convicción para que nos volvamos al Señor. El Señor va a retirar su gracia común, va a ir retirando su gracia común del faraón, para que el faraón, ahora sí, conforme a sus propósitos y a lo perverso de su corazón, se desboque en su maldad. Eso es lo que hace el Señor con aquellos que lo rechazan a Él abiertamente, que no quieren nada con Él, como es el caso de este faraón. Entonces, dice el versículo 3, y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que el Señor, digamos un ejemplo, va a traer, digamos, mediante señales y maravillas, juicios. Lo va a hacer mediante juicios. El Señor va a sacar a los israelitas mediante grandes juicios, mediante grandes señales y maravillas. Y Faraón, y vean lo que dice, vean lo que lo dice claramente, y Faraón no os oirá. Él lo sabe, en su presencia. Él lo sabe todo, en su omnisciencia. El Señor sabe todo. El Señor sabe si yo mañana le voy a obedecer o yo mañana, digamos, le voy a fallar. Él lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Él lo iba a hacer mediante grandes juicios. Ahí llevamos dos propósitos. Y sabrán y aquí está el tercero, es muy importante. ¿Para qué es que lo hace el Señor? ¿Para qué el Señor nos manda pruebas? ¿Para qué el Señor muchas veces permite la aflicción? ¿Para qué el Señor muchas veces permite la adversidad en nuestras vidas? Para mostrar que Él es Jehová, que Él es el Dios soberano, que Él es el Todopoderoso, para que yo vuelva mi vista a Él. Muchas veces nosotros decimos, sí, somos creyentes, pero estamos alejados de Él. Y Él lo que busca es, hermanos, que nosotros sepamos que Él es el Señor, el Dios verdadero, que tengamos una relación íntima, personal, experimental con nuestro Señor. Eso es lo que el Señor desea. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hermanos, ¿cuál de nosotros, los que estamos en esta noche, no tuvimos que llegar a la aflicción para saber quién es el Señor? Aquí, hermanos, aquí hay uno de ellos, delante de ustedes. Hermanos, el Señor es así como Él nos demuestra. Yo soy el Señor. Y muchas veces permite la aflicción en nuestras vidas por ese propósito. ¿Por qué razón? Porque, digamos, la religiosidad no implica relación. Es muy importante que lo entendamos. La religiosidad no implica tener una relación con el Dios verdadero. Sí, don Edwin. Disculpe. Sí, es que el primer versículo me llama la atención. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira que yo soy Dios, pero en minúscula, para Faraón. Y tu Sí. Aarón será tu profeta. Qué bueno es eso. Ok, pero eso es una referencia a que lo representara. Digamos, era una referencia para que Moisés lo representara. Tú le serás como Dios a ellos, es lo que está, tú le serás como Dios a ellos, como un Dios, pero que lo
Gente, es en cuanto a la representación, es una representación. No, no es que lo estaba nombrando yo, ni mucho menos, don Edwin. Está bien. Gracias, don. Gracias. Muy bien. Entonces los egipcios también iban a saber. Entonces, ¿cuáles eran los tres propósitos? Sacar a los israelitas de Egipto, lo va a hacer mediante grandes juicios y lo haría de tal manera que los egipcios sabrían que Él es el Señor, el Dios verdadero. Entonces es muy importante, hermanos, cuando nosotros estemos en dolor, aflicción, circunstancias adversas, hermanos, siempre recordemos, sí, enfoquémonos, pongamos nuestra mirada en Él y reconozcamos que Él es el Señor y Él está en control de todo, Él es el soberano. Eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente, hermano. Él es el Dios verdadero. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, aquí nos habla de algo interesante también. Vamos a ver, doña Alba, ¿usted puede leer o pasamos a doña Elisa? Ok. Vamos. Capítulo 12, Oscar. Sí, si gusta lo lee usted y ahora cualquier cosa que Albita nos diga. No sé, que puede ser que esté ocupadita. No sé. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. 12. Ok. Entonces lo leo. Sí, por favor, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Entonces, hermanos, no solamente era un juicio para Egipto, sino también para los dioses de Egipto. Y uno aquí es donde decíamos la semana pasada, uno se pone a pensar cómo es que esa parte de los dioses de Egipto, uno lo pone como, ¿a qué se está refiriendo? Y aquí es donde nosotros vamos a ir avanzando. Así que los juicios que Dios ejecutaría serían en cierto sentido contra los dioses egipcios. Y con esto le va a dar una lección tanto a los egipcios como a los israelitas, quienes para entonces, aquí estaba el punto, ya los israelitas se habían contaminado, ya llevaban varias generaciones en Egipto y ellos se habían alejado de la religión de sus padres, de la religión de sus antepasados, se habían alejado de la religión de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuánto tenían los israelitas ya de estar en ese momento en Egipto? 430 años. Eso era lo que tenían ya de estar ahí. Se habían sumergido por completo en una cultura y religión egipcias corruptas. La cultura egipcia, hermanos, era idólatra, pero idólatra en exceso. Y tenían una multitud de dioses y diosas. La mayoría de esos dioses, la mayoría de esas diosas, tenían forma animal, razón por la cual los egipcios consideraban sagrados a los toros, las vacas, los carneros, los cocodrilos, las serpientes, las ranas y diversos insectos y aves. En la Biblia podemos ver eso, hermanos, en algún pasaje donde realmente nos afirme que esto era así. Claro que sí. Vean lo que dice Pablo en Romanos 1. Vamos a Romanos 1 para que ustedes mismos lo vean, para ir fundamentando. Y muchos de estos israelitas, hermanos, se trajeron esto y durante años lo practicaron. Romanos capítulo 1, versículo 23. Romanos 1, 23. Doña Marcela. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí lo tienen, hermanos. Ahí lo tienen. Digámoslo así, este es el problema. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto era lo que estaba sucediendo en Egipto. Cada una
de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a uno o más dioses y diosas de Egipto. Recordemos, hermanos, que detrás de, es muy importante esta parte que les voy a decir, es muy importante. Detrás de esos dioses, detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, ¿qué es lo que hay? Demonios. Demonios. Demonios, muy importante, hermanos, demonios. Demonios, detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay demonios. A eso es a lo que la palabra de Dios acá le está llamando dioses. Y no porque son dioses, porque no son nada. No son nada. Y ahora vamos a ver que Pablo nos habla de eso. Pero es importante que sepamos que en sí, la imagen, y cuando hablamos de imágenes, si nosotros queremos traerlo a tiempo presente, hablemos de las imágenes bueno, por ejemplo, de la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando ustedes tienen, la gente que tiene una postalita ahí del Papa Juan Pablo II, que tiene una postalita y una imagen de Moreno Cañas, de todas esas imágenes, digámoslo así, ahí, digamos, detrás de esa imagen, detrás de ese ídolo, lo que prácticamente se postra ahí, o sea, se pone detrás de esa imagen, es un demonio. ¿Hay algún pasaje que nos afirme esto? Sí, señores, sí hay pasajes. Vamos a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Eso, por eso es esto es muy peligroso. Incluso, hermanos, la palabra de Dios siempre nos manda a nosotros a que estemos atentos a lo que metemos dentro de nuestros hogares. Muchas veces son imágenes pactadas. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Doña Albita, ¿usted puede leer? Sí, léame. Sí, señor. Muchas gracias. Deuteronomio 32, por favor. De 32:1. 32, versículos 16 y 17. Ok. Dice así, en el nombre del Señor. Se despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Siga. Ok. No a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Versículo 18. Listo. Ajá. El 18. Sí, por favor, disculpe, sí. Es que lo escucho bajito. Ajá. Entonces dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Muy Y bien. vio Jehová y se encendió en ira. Sigo. Ahí está bien, muchas gracias. Okay. Entonces vean aquí, hermanos, mírenlo acá. ¿Qué hace para que nosotros, digamos, podamos en amor, podamos con mucho amor hablarle al prójimo, hablarle a estos hermanos que en este momento se encuentran extraviados? Esto es lo que sucede cuando usted, digámoslo así, adora, alaba, venera, le ora a un ídolo, a una imagen. ¿Qué es lo que provoca? Despierta a celos. Dice, le despertaron a celos. El Señor es celoso. Es uno de los atributos del Señor. Él es celoso, dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 16 al 18. Ahí fue donde leímos ahorita. Capítulo 32. Sí, señor. A ver, esos mismos demonios que habla Deuteronomio son los ángeles caídos, ¿verdad? Que se mezclaron con las mujeres. Exactamente. Digamos, no. O sea, no. Digamos, por ejemplo, hay una parte de ángeles ahí caídos, hay una parte que fueron los de Apocalipsis, perdón, los de Génesis 6. Es una parte.
pero estamos hablando que en sí, la palabra de Dios nunca hace una diferencia, nunca marca una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Al final de cuentas, digámoslo así, no hay una referencia clara de que ángeles caídos sea una cosa y que demonios sea otra cosa. Estamos No, hablando que como ángeles caídos o demonios, estamos hablando de la tercera parte que se reveló sí, en Dios. no, por eso, es que yo escuchaba ese término ángel caído, entonces dice, me pegó, ¿verdad? Pero yo, por eso hacía la pregunta, es la misma cosa, es la misma historia. Exacto. Esos demonios que habla Deuteronomio son esos mismos que se mezclaron con las mujeres y No, nacieron porque los gigantes. recuérdese que esos ángeles que perdieron su dignidad, Ajá, ¿dónde están? No están, esos no estamos, no estamos hablando que son esos. Es más, así nada más para contestarle inmediatamente la pregunta a usted. Eso está en Judas. Vamos a Judas así rápidamente, nada más para que el hermano, sin irnos de donde estamos, por favor. En Judas capítulo, ya le voy a decir, Judas solo tiene un capítulo. Judas 6. Judas 1:6. ¿Qué dice, don Juan Carlos? dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok. Entonces, la referencia, digamos, por ejemplo, de estos ángeles es a Génesis, a Génesis al capítulo 6. Estos Ok, son los que se supone que digamos, se mezclaron con las mujeres, digamos, ok, ok, estos. Pero este grupo está en prisiones de oscuridad. Pero ok, hoy hay una gran cantidad de demonios, de ángeles caídos, que están detrás de esas imágenes, de esos ídolos. Digamos, ahora es interesante porque ahora yo les voy a hacer una pregunta, pero primero veamos esto. ¿Qué provoca primero la adoración? ¿Qué es lo que provoca la adoración, el alabar, el venerar? Como decía usted, hablábamos la semana pasada de esa palabra venerar y adorar. ¿Qué provoca, digamos, el que usted se postre a una imagen de estas? Provoca a celos, lo provoca a celos al Señor. El Señor es celoso, eso es lo primero. Lo provocas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo provocaron a ira, lo provocan a ira. Esas personas tienen la ira de Dios. Aquellas personas que están haciendo eso tienen la ira de Dios. Tienen la ira de Dios sobre ellos. Es muy importante. Si una persona tiene la ira de Dios, no es salva. ¿Estamos claros? O sea, Don porque el Oscar, creyente... pero el mismo Jesús enseñó cuando le habló a la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que Ajá, le adoran en espíritu, él mismo lo enseñó. ajá, estamos de acuerdo. Sí. En Es que espíritu, en la Biblia hay cosas que son demasiadamente claras, tan claras, ¿verdad? ajá, Que uno dice, ¿por qué, pero por qué un sacerdote no las enseña así como son? no les interesa porque las imágenes de si los ídolos dan dinero, Sea no les tonto. interesa. Eso por un lado. Y segundo, no tienen al Espíritu, acuérdense. No tienen al Espíritu, no han nacido de nuevo. Vean lo que les estoy diciendo, hermano, porque esto es importante, vean. Una persona que tenga la ira de Dios sobre ella no es creyente, no es salvo. ¿Entienden el punto? Porque, digamos, vamos a poner un caso. Ustedes pueden ver, digamos, en la acera del frente a gente muy espiritual haciendo cosas incorrectas. Tal vez tienen valores, tienen apariencia de piedad, pero lo que están haciendo es abominable a Dios. Entonces tienen la ira de Dios sobre ellos. Y si tienen la ira de Dios sobre ellos, ¿qué es lo que quiere decir? Que no son salvos. Porque la iglesia, los verdaderos creyentes, hemos sido librados de la ira de Dios. Dice que nosotros somos salvos de la ira de Dios. Y si ustedes quieren pasajes, ya los hemos visto aquí en Fundamentos. Jesús, cuando nosotros lo recibimos a Él como Señor y Salvador, nos hizo libres de la ira de Dios. Hemos sido libres de la ira de Dios. Entonces, sí, señor, sí, señora. Que es curioso, pero nosotros a veces, ¿verdad? Pensamos que el ser humano no sabe esto, de que Ajá, los ídolos traen a celo a Dios, o sea, Dios le provoca. ajá, Porque una vez estaba yo viendo una película, la película era viejita, o sea, yo no me esperaba que iban a salir con eso.
pero que oraban y oraban a Dios y Dios no les respondía. Y hace uno de los que está, yo sé cómo me va a responder. Y empezó a hacer un ídolo. Entonces yo me quedé como pensativa, digo yo, son mundanos, hacen películas y ellos saben cómo provocar a ira a Dios. Exactamente. Y a veces decimos, no, es que la humanidad no sabe, a veces los juicios de Dios vienen porque estamos aún no siendo cristianos, y llamándose la denominación que sea, o ateos, saben la maldad y saben el juicio, lo saben. Entonces a veces nosotros creemos, ay, que Dios más injusto, pero hay gente que no lo sabe un impío que hizo una película. Claro, y como usted lo está diciendo, él escribió la ley en los corazones de los hombres, está en la conciencia, lo sabemos, lo sabemos. El Señor, digámoslo así, nos alerta de esas cosas. Salmo 115 habla de eso, por si lo quieren ustedes ver, en el Salmo 115, los primeros versículos habla de eso. Pero entonces sigamos acá, dice, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres. De la roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. De la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Entonces, hermanos, aquí hay un detalle, vean. En sí la imagen no es nada. La imagen no es nada. Usted puede tener una imagen, por ejemplo, de cualquier cosa, lo que ustedes quieran, porque muchas veces la gente, recuérdense que muchas veces hay personas que le oran al papá o le oran a la mamá y le tienen velitas y todo eso. Es exactamente lo mismo. Le están orando a un muerto, digamos, y están convirtiendo en un ídolo a esa persona. Y detrás de esa persona se está apostando ahí un demonio. Y ese demonio van a ver lo que va a hacer. Van a ver lo que va a hacer. Es muy importante que nosotros lo tengamos. ¿Qué podemos esperar de ellos? Ahora lo vamos a ver. Pero es que quiero primero ir a otro pasaje antes. Entonces, las imágenes no son nada. No son dioses. Lo que se para detrás tampoco son dioses. Son demonios. Vamos un momentito a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 8. Versículos del 4 al 6, doña Marcela. 1 Corintios capítulo 8 del 4 al 6. Dice, acerca pues de las llantas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, no está suficientemente claro. O sea, miren ustedes, la palabra de Dios es preciosa, hermanos, porque nos dice bien claro, dice, acerca pues de las viandas. ¿De qué viandas está hablando? Acuérdense que, por ejemplo, en el paganismo se le lleva comida a las imágenes. En el paganismo se le lleva comida. Vianda es un plato. Por ejemplo, hoy eso se sigue practicando en los turnos. Por ejemplo, donde nosotros llamábamos turnos o fiestas patronales, se sigue practicando. La comida que se hace ahí es hacia, por ejemplo, ahorita que acaban de pasar las fiestas del Río Segundo, digamos, si se celebran a Santiago Apóstol y la gente dona comida y se hace comida y se vende esa comida y esa comida es ofrecida al ídolo. ¿Y quién es el ídolo? Santiago Apóstol. ¿Me entienden el punto, hermano? Pero vean lo que dice Pablo acerca de eso. Acerca pues de estas comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No es nada, hermanos, no es nada. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y que no hay nada más que un Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, sí, claro, los demonios, ellos se creen dioses. Y en la tierra hay muchos que se creen dioses. Nosotros tenemos uno en Guatemala, Cash Luna, él dice que él es un diosecito.
Entonces hay gente que se cree Dios, hermanos. Ustedes lo han oído y ustedes lo han escuchado. Digamos, y después dice, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y vea lo que dice, y un Señor, Jesucristo, Señor, Curios. ¿Qué es Curios? Soberano, Dios, dueño, amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahí está clarito, hermanos. Entonces, vamos aquí mismo donde estamos, 1 Corintios capítulo 10. Doña Elisa, 1 Corintios capítulo 10. Versículos, va a leer del 19 al 22. Miren nuevamente lo que está diciendo Pablo. 19 al 22. Ajá. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo de lo que los gentiles sacrifican. A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Muy bien. Entonces, muy bien. Nuevamente, despacito acá dice. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ya Pablo dijo que no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? Por ejemplo, hermanos, vean, aquí estamos hablando de comida, pero pensemos en aquellos lugares donde se les lleva piecitas de oro, de plata, por diferentes, entre comillas, milagros que ha hecho este ídolo en las personas. Es exactamente lo mismo, vea. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, comida, alimentos, oro, plata, lo que quieran, o la caminada, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se dan cuenta? La persona se vuelve partícipe con los demonios. Ahora sigamos leyendo, dice. No pueden beber la copa del Señor. Ustedes no pueden decir que son creyentes bebiendo la Santa Cena y a la vez la copa con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y dice Pablo una pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, el Señor es celoso. El Señor es celoso. Donde, por ejemplo, hay montones de pasajes. Por ejemplo, digamos, vamos un momentito a Éxodo 25. Éxodo 25. Don Edwin, Éxodo 25. Sí, señor, vamos para. Dice así, 25, vamos a ver, 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Quieren otro pasaje? Éxodo 34, 14. Doña Alba, Éxodo 34, 14. Vamos a ver.
dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muy bien, familia. Ahí lo tienen. Él es celoso. ¿Qué quiere decir que es celoso? Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí tenemos que hacernos una pregunta. Es una pregunta que de rigor. ¿Quiénes hacen las señales entonces por esas imágenes? ¿Quiénes hacen las señales? ¿Quiénes hacen esos milagros? Porque la gente va y visita, por ejemplo, una virgen, o visita, por ejemplo, o le tiene fe a un santo, o le tiene fe a una imagen, por una razón, porque, porque recibe favores de esa imagen. La pregunta es, ¿quiénes hacen esas señales por la imagen? Los demonios. Los demonios. Los demonios. Y eso es lo mismo hoy, hermanos. Hoy son los demonios. El diablo hace milagros, el diablo hace señales. Los demonios tienen esa capacidad. ¿Para qué? ¿Para qué la tienen? ¿Para qué se las dio Dios? Para mantener en el engaño. Recuérdense que el diablo siempre busca, ¿qué es uno de los propósitos del diablo? La falsa adoración. La falsa adoración. Y cuando, digamos, una persona está falsamente adorando, ahí es donde entra el enemigo y lo engaña. De hecho, en Tesalonicenses nos dice, en Apocalipsis nos dice que la bestia va a venir con grandes señales y maravillas. La bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. En Tesalonicenses nos dice también, vamos a Tesalonicenses para que ustedes lo vean. En Tesalonicenses nos dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 8 y 9. 8, 9, leamos del 8, del versículo 8 al 12. Doña Marcela. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Ahí lo tienen. ¿Lo ven, hermanos? Dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, esa palabra significa cuya venida, es por obra de Satanás. Y vea lo que dice, con gran poder y señales, con gran poder y señales. ¿Qué leíamos el domingo? Que Felipe hacía con gran poder y señales, con gran poder hacía señales. ¿Cierto? Es la misma palabra, hermanos. Digamos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que caen ahí? Los impíos, los que se pierden, los que rechazan el evangelio para ser salvos. Por esta razón, como juicio, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Este es el punto acá, entonces, sigamos. Sigamos entonces con el estudio. Entonces, ahora volvemos otra vez a Egipto. Y aunque los egipcios, ya ellos habían visto langostas, habían visto insectos que picaban, digamos, habían visto abejones, moscas. Lo que hizo único estas plagas fue que Dios las intensificó divinamente y las trajo sobre los egipcios. En el momento en que él eligió soberanamente, o sea, para explicar esta parte, o sea,
¿Cuál era la diferencia? Ellos habían visto langostas, ellos habían visto moscas, ellos habían visto ranas, todo eso lo habían visto, pero jamás en el nivel de las plagas. Dios las provocó, las dimensionó, las maximizó divinamente y las trajo sobre los egipcios. ¿En qué momento? Cuando Él quiso, y las retiró cuando Él quiso. ¿Entienden el punto aquí, hermano? Está la parte importante de entender. Porque Dios les estaba demostrando, yo soy Jehová. Yo soy el Dios verdadero, el único, el soberano. Y yo hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero y con quien quiero. Eso es lo que les está diciendo a ellos. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en todo momento. Que Él está en control de todas las circunstancias, de las criaturas de este universo. El Señor está en control de todo. Así que las plagas fueron mucho peores que de lo normal. Y llegaron exactamente cuando Dios, a través de Moisés, dijo que iban a ocurrir. O sea, lo precioso de esto es que Dios les dice, voy a traer una plaga de sangre. Y la plaga ocurrió. Y después les dice, voy a suspender la plaga. Y la suspende. Es diciendo, estoy en control. Soy el Dios que creó el universo. Hermanos, esto es precioso porque esto nos debe llevar a nosotros ¿a dónde? A reverencia, a postrarnos delante del soberano, a dejar de quejarnos, porque todo lo que nos pasa el Señor lo tiene diseñado para nosotros. No podemos quejarnos, no podemos dudar. Hermanos, todo lo que nos pasa, el Señor está en control. Y Él nos ama y todo está diseñado para nosotros los creyentes para bien y para los impíos para Él glorificarse también. Él también se glorifica, dice, en sus vasos de ira. Él también se glorifica. ¿Dónde lo dice eso? En Romanos, en el capítulo 9. Dice que Él se glorifica en los vasos de ira. Entonces, todo lo que le ocurre malo a esas personas, el Señor se está glorificando también. Entonces, Dios quería demostrar que Él era quien las había provocado. Ahora, vamos a observar, hermanos, entonces ahora, vamos a ir observando cada plaga. Y luego veamos, vamos a ir viendo cómo en medio de esas plagas el Señor le estaba llevando juicio a dioses y a diosas. Él contra ellos ejecutó poderosos juicios. Él le va a dar una lección tanto a los israelitas como a los egipcios. Llevando juicio, le va a llevar juicio a un faraón, a un rey obstinado y cruel. Y le va a llevar juicio a un pueblo idólatra y a sus dioses. Muy bien, recuerden que la semana pasada nosotros vimos que Dios, habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto, dice que Dios también destruyó posteriormente a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos estudiando eso? No lo vamos a tocar hoy, ya lo vimos la semana pasada. Judas capítulo 1, versículo 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo puedo formar parte de la iglesia, pero en realidad no ser un verdadero creyente. Esta gente era parte del pueblo de Israel, pero no eran verdaderos israelitas espirituales. Y no creían en el Señor a pesar de todo lo que habían visto y murieron en el desierto. Muchos de ellos murieron por juicios de Dios. Ahora, mucha gente puede decir, sí, don Oscar, pero es que no necesariamente, porque puede ser que en el desierto algunos se arrepintieron, ¿sí? Puede ser que algunos sí, pero pensemos en aquellos, por ejemplo, pensemos en aquellos 12 que el Señor mandó, por ejemplo, a expiar la tierra prometida. Eran 12, solo 2 trajeron buenas noticias, Caleb y Josué. Y los 10, ¿qué pasó con esos 10? Dios los ejecutó. Dios los ejecutó. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se arrepintieron? ¿En qué momento se arrepintieron? Y eran israelitas. No creyeron. Porque aún así, Dios ya les había dicho que los iba a mandar a vagar y que se quedaran ya tranquilos y ellos se alzaron y fueron a atacar a los amalecitas. ¿Dónde nos habla eso? En números 14, números 15, de números 12 en adelante. Ahí está la historia. Entonces, hermanos, las 10 plagas de Egipto
también conocidas como las 10 plagas, si ustedes las quieren ver bíblicamente, están del capítulo 7 de Éxodo al capítulo 12. Vamos a la primera plaga. Las aguas se convirtieron en sangre. Pongámosle atención, hermanos, para que vean cómo Dios está en control de todo. La primera plaga, o sea, no eran plagas que el Señor se sacó de la manga. Ah, voy a mandar este, voy a mandar esto. No, hermanos, cada plaga que el Señor mandó tenía un propósito de Dios. La primera plaga se dirigió contra el río Nilo. Era considerado en aquel momento el corazón de Egipto. Recuérdense que Egipto era una nación desértica y su economía y sustento dependían del Nilo. Sus cultivos eran irrigados por el Nilo y sus campos dependían de la tierra fértil que el río Nilo traía. O sea, ¿en qué sentido estamos hablando acá? Cuando venían las inundaciones del río Nilo, ustedes han visto que los ríos en invierno acarrean una gran cantidad de tierra. Digamos, esa cantidad de tierra sirve, digámoslo, para fertilizar las tierras donde esa agua se desborda. Don Oscar, Sí, señor. nada más para enriquecer lo que usted nos está contando. Ajá, Esa tierra le llamaban limo, ajá, ok, le llamaban a esa tierra. ok, Y precisamente, quedaba después de que el Nilo se desbordaba. Entonces, ajá, ya después de que se desbordaba y volvía a su cauce, toda la tierra quedaba fertilizada. exactamente. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias. Entonces, el Nilo también, aparte de fertilizar la tierra, también era la principal vía de comunicación del país. Su comercio dependía de él. Entonces, ¿qué pasó con ese río tan vital para la nación? Vamos un momentito a Éxodo capítulo 7. Don Juan Carlos, léanos Éxodo 7, versículos 19 y 20. Éxodo 7, versículos 19 y 20. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Muy bien. Moisés y Aarón, Ajá. Ok, así, ahí. Ajá, permítame, estamos en el capítulo 7, ¿verdad? Versículos 19 y y 20. 20, ¿sí? Sí, léame el 20, por favor. Ok. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Aquí lo tienen. Primera plaga. Ahora, hermanos, si bien esta plaga se dirigió principalmente al río Nilo, contra el río Nilo, su alcance fue mayor. ¿Por qué razón? Porque todas las demás fuentes de agua se vieron afectadas, incluyendo, ya leímos el pasaje, arroyos, estanques de riego e incluso el agua que estaba almacenada en los cántaros y en las tinajas en las casas. Hermanos, este fue un terrible desastre. Es que, digamos, hermano, una cosa es leerlo y otra cosa es sumergirnos ahí adentro e imaginarnos lo que estaba sucediendo. No había agua para tomar. Todo estaba convertido en sangre. Toda el agua vital del país, hermanos, quedó envenenada. No se podía beber. Era un desastre total. Y por si fuera poco, los peces del río murieron. El río apestaba y los egipcios no pudieron beber el agua. Así que hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Una catástrofe total. El suministro de agua, hermanos, y vean qué interesante, yo quiero que vayan viendo esto.
esto va a suceder, esto va a volver a suceder. Lean el Apocalipsis, lean el Apocalipsis, en los juicios de la tribulación, esto va a volver a darse. Nada más para que lo tengamos presente. Los El dos Señor, testigos, ¿verdad? perdón, y posiblemente con más intensidad, perdón. Uno de los dos testigos va a tocar el agua y se va a convertir en Eh, sangre. antes de eso, cuando el Señor está con los ángeles y todo eso, digamos, el Señor trae esos juicios. Digamos, Ajá. sí, esto es, pero todavía más intensos durante el tiempo de la tribulación. Porque recuérdense que en aquel tiempo era sobre Egipto, pero ahora va Ajá. sobre el mundo. O sea, y esto es algo que sucedió. Entonces, Ujú. hermanos, el suministro de agua para beber, para bañarse, y para lavarse de los egipcios, ahora era un desastre tóxico. El pescado, que era una de las principales fuentes de alimento, desapareció. Y eso, hermano, fue totalmente devastador para el país. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿por qué este juicio? Sabemos que aquí la nación está sufriendo, es un juicio para la nación de Egipto. Pero ¿por qué se considera esto un juicio contra los dioses egipcios? Y aquí es donde entramos. ¿Por qué se considera esto un juicio contra los dioses egipcios? Entonces, nosotros dijimos ahora al principio que era una nación idólatra. Entonces, debido a la gran importancia del Nilo para los egipcios, estos adoraban a varios dioses que según ellos eran los encargados de velar por la protección del Nilo. Entonces, entre esos dioses estaba el dios Kun, generalmente representado como un hombre con cabeza de carnero. Ese era considerado el dador y el guardián del río Nilo. También estaba otro dios llamado Hapi, espíritu del Nilo, al que se le atribuía la inundación anual del Nilo, que traía miles de toneladas de tierra fresca para fertilizar, refertilizar la tierra cada año. También se le veneraba como dios de los peces a este dios Hapi. Se le veneraba como dios de las aves y los pantanos. Por eso es que a menudo aparecen algunas imágenes representadas de este dios con plantas de pantano en la cabeza. También se relacionaba con las crecidas del Nilo los dioses Sotpet y Satet. Vamos a ver nombres de dioses, pero lo importante aquí es que entendamos que cada uno de estos dioses era un demonio. ¿Entienden el punto? Cada uno de estos era un demonio y ellos lo adoraban y tenía su función. También uno de los tres grandes dioses de Egipto era Osiris. Le llamaban el dios del inframundo. Y los egipcios consideraban el río Nilo su torrente sanguíneo. Pero lo interesante es que ahora era literalmente como sangre el río. Ahora, solo imaginémonos, hermanos, el horror y la sensación de abandono de los egipcios. Hermanos, ¿cómo se pudieron ellos haber sentido si ellos ponían su confianza, ellos tenían su confianza en esos dioses? Y ver que ahora el río Nilo estaba convertido en sangre, estaba convertido, hermanos, en una cloaca gigantesca, pestilente, con toneladas de peces muertos y podridos a las orillas del río. Hermanos, todo aquel río precioso, hermoso, caudaloso y vital para ellos. Nada más imaginemos la catástrofe de lo que ellos estaban atravesando. Este juicio también afectó a una diosa llamada Jamelit, diosa guardiana de los peces y los pescadores. Estos grandes dioses de Egipto mostraron su impotencia para evitar esta gran plaga. Eso era lo que Dios quería mostrar. Bueno, aquí mire, yo hice esto y ¿quién puede evitarlo? ¿Dónde están sus dioses? En los que ustedes han puesto la confianza. Se demostró que no eran absolutamente nada en comparación con el Dios de Israel. ¿Entendemos cuál es el punto del juicio, hermanos? Ellos ponían la confianza en esos dioses. Es como si hoy, hermanos, el Señor hiciera lo mismo sobre nuestra nación, sobre aquellos que están poniendo sobre todos aquellos que están poniendo su confianza en todas esas imágenes. Hoy, hermanos, vírgenes, santos, papas, etcétera, etcétera. Dios es un Dios de juicio. Ahora preguntémonos, ¿por qué Dios comenzó con una plaga
en el Nilo. Es importante también porque Dios comenzó con una plaga sobre ese río. ¿Y por qué eligió una plaga de sangre? Hermanos, porque Dios no hace nada así, porque se le ocurrió, voy a hacerlo así. No, hay un propósito de Dios. Él es un Dios de juicio y justicia. Siempre tengamos presente, Él es un Dios de justicia y juicio. Acuérdese, los egipcios tomaron a miles de pequeños bebés israelitas indefensos. Miles. Y los arrojaron al Nilo para ahogarlos y para que fueran alimento de los cocodrilos y peces. En Éxodo 1:22 no lo dice. Los egipcios habían buscado la sangre de los hebreos. Hermanos, era el pueblo de Dios. Y Dios en esencia respondió, si quieren sangre, les voy a dar a beber sangre. Por eso Dios eligió el Nilo, hermanos, y por eso decidió convertirlo en sangre, porque Dios es un Dios de justicia y juicio. Dios no va a pasar por inocente al culpable. Dios no va a pasar, hermanos, por alto las injusticias que nosotros hoy vemos. Y en esto vemos una lección importante, hermanos. Dios puede demorar su juicio, porque Él en su paciencia, en su bondad, en su longanimidad, Él lo hace para guiarnos al arrepentimiento. Eso nos dice Romanos 2:4. Pero llega un momento, hermanos, en que ya no lo demora. Como dice en Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios espera y espera y espera. Pero llega un momento en que la venganza es suya. Dios va a hacer justicia en el tiempo de Él, en el kairos de Él. Romanos 12:19, ¿qué nos dice? Don Edwin, lo tenemos ausente ahorita de momento, entonces doña Elisa ahí, 12:19. Un Romanos. segundito. Romanos 12:19. Ajá. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí lo tenemos. La venganza es del Señor. Doña Elisa, cerremos un poquito el parlantito que está haciendo eco. Gracias. Entonces, hermanos, ahí lo tenemos. O sea, nosotros muchas veces, ante muchas circunstancias que nos pasan, queremos hacer venganza por nosotros mismos. Queremos tomar nosotros las circunstancias, hermanos, las situaciones y tratar de resolverlas nosotros mismos. Dios, Él va a hacer juicio en su momento. Él está en control de todas las cosas, hermanos. Así que entreguémosle todo a Él. Él puede demorar en el juicio, pero con seguridad llega. Ahora, debido a que los egipcios no habían mostrado misericordia al esclavizar y oprimir brutalmente a los israelitas e intentar cometer genocidio contra ellos, Dios trajo un juicio severo sobre Egipto y sus dioses falsos. Ahí tenemos la primera plaga. ¿Alguna duda con esta primera plaga? ¿Queda claro por qué Dios la trajo sobre el río Nilo? ¿Por qué, digamos, por qué era de sangre? ¿Por qué, digámoslo así, cuando el Señor está haciendo juicio contra los dioses? Recuerden, no solamente fue contra la nación de Egipto, sino también contra todo este montón de dioses en los que ellos ponían su confianza. La segunda plaga, las ranas. La siguiente plaga, hermanos, fue la de las ranas descrita en la primera parte de Éxodo 8. Una gran cantidad de ranas, una gran cantidad de ranas. O sea, en el río Nilo, hermanos, habían ranas. Ellos estaban acostumbrados a verlas, pero no en la cantidad en la que el Señor envió su juicio. Ellos tenían bastantes pantanos y criaderos naturales para ranas, pero esta plaga fue diferente.
Y vamos a Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Éxodo 8, versículos del 1 al 3, doña Marcela. Éxodo 8, versículos del 1 al 3. Sí, dice, entonces Jehová dijo a Moisés entre la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Muy bien. Y- Entonces, aquí interesante, hermano. Muy bien, ahí está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vean aquí, hermanos, que muchas veces hay gente que dice, es que, ustedes han oído esto, es que el hombre, su libre albedrío, quedó inhabilitado desde el jardín del Edén. No, no, señores. O sea, recuerden, nosotros pecamos, quedamos muertos espiritualmente, quedamos con una naturaleza pecaminosa, quedamos inhabilitados moralmente, porque somos pecadores, digamos, por naturaleza. Pero aquí viene el punto. Nuestro libre albedrío está intacto para elegir correctamente o elegir incorrectamente. ¿Cómo podemos ver eso? En un detalle tan sencillo como en este pasaje. Y si no lo quisieres dejar ir, y si no lo quisieres, o sea, si el hombre, su libre albedrío está tan corrompido que no tiene la capacidad de elegir correctamente, entonces aquí Dios, él lo que está haciendo es, digamos, burlándose del faraón. Es como decirle a una persona, venga a mí, pero yo sé que no puede venir porque su libre albedrío está completamente muerto. Venga a mí, venga a mí todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Pero hago esa invitación, pero su libre albedrío está incapacitado totalmente. Hermanos, Jesús se estaría burlando de nosotros. No, no se está burlando. Tenemos la capacidad para ir a Él. Vea lo que dice. Y si no lo quisieres dejar ir, o sea, Faraón tenía la capacidad de poder dejarlos ir o de impedir que se fueran. De las dos cosas. Ok, él podía dejarlos ir o impedirles que se fueran. Entonces, hermanos, las ranas se consideraban una manifestación de la diosa Heket, que era la diosa del nacimiento y esposa del creador del mundo. Esa era la diosa Heket, la esposa del creador del mundo. Heket era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Asimismo, la corte de Hapi, recuerden que Hapi era el otro dios que mencionamos, que también tenía parte en el Nilo, mencionada anteriormente, incluía dioses cocodrilo y diosas rana. Y los dioses primordiales, Nun, Kek y Ge, eran representados con hombres con cabeza de rana. Las ranas eran consideradas sagradas en Egipto. Vean el punto, ya nosotros lo dijimos la vez pasada. Las consideraban sagradas, ¿por qué? Porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Estamos hablando de la idolatría de los egipcios. Eran tan sagradas que si usted pisaba una accidentalmente y ella moría, usted era castigado con la pena de muerte. A ese extremo había llegado el ser humano de idolatría, hermanos. Hermanos, y ustedes dicen, uy, no, ¿cómo es posible que eso fuera así en ese tiempo? Hoy hay muchas cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible que la gente las crea? Hoy en muchas religiones se está viviendo así. En India, por ejemplo, ahí digamos un ejemplo, los habitantes comen en medio de las ratas y todo porque los consideran sagradas. Digamos, no sé cuántos dioses no tiene, dioses animales no tiene India también, por ejemplo, la India. Entonces, hermanos, no es nada diferente al mundo que estamos viviendo. Aquí podemos observar dos grandes ironías. Se suponía que Heket
era la diosa que controlaba la natalidad. Miren ustedes el propósito de Dios, hermano, que esto es lo maravilloso. Decían que esta diosa Heket, cuerpo de mujer y cabeza de rana, controlaba la natalidad, pero no la pudo controlar acá. No pudo controlar la cantidad de millones y millones de ranas que inundaban en ese momento en Egipto. ¿Se dan cuenta ustedes el propósito, hermanos, de nuestro Señor? La natalidad estaba obviamente fuera de control. Y matar accidentalmente a una rana al pisarla, como dijimos, se castigaba con la muerte. Pero, hermanos, ¿cómo evitarlo? Si el suelo estaba cubierto de ranas por todas partes, por donde usted caminaba, usted se paraba en una rana. Había ranas en el suelo, ranas en las casas, ranas en las camas, ranas en sus hornos, ranas en sus recipientes. Hermanos, los egipcios literalmente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas. Pero al hacerlo, vea qué interesante, al hacerlo, ya estamos hablando que era ellos estaban impotentes ante eso y al hacerlo estaban violando sus propias leyes y se condenaban a muerte por ofender a la diosa Heket y a las demás deidades ranas. Finalmente, el pueblo tuvo que salir a reunirlas en grandes montones de ranas putrefactas y malolientes. Adiós a su animal sagrado. Aquí Dios demostró que era mucho más poderoso que todos estos supuestos dioses. ¿Vemos el punto de por qué Dios mandó una plaga de ranas? Bueno, ahí lo tienen, porque ellos adoraban, digamos, a la diosa esta cabeza de rana y cuerpo de rana, digámoslo así. Y era tal que consideraban a las ranas sagradas. Bueno, la tercera plaga, los piojos. Esa fue la tercera plaga, la tercera plaga. Y se encuentra en Éxodo capítulo 8, doña Elisa, Éxodo 8, versículos 16 y 17. Del 16 al 17. 16 al 17 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ok, hermanos, vean ustedes ahí, digamos, lo que nos habla la palabra de Dios, pero les voy a leer el 18. Es interesante esto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué dice? No pudieron, no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? El punto aquí, ve lo que dice, y los hechiceros. Hagámonos una pregunta, ¿con quién trabaja un hechicero? Con el diablo, con los demonios. Los hechiceros trabajan con los demonios. Pero vean ustedes que el poder de Dios está por encima de los demonios. Pero también por otro lado, acuérdense que estos mismos hechiceros, ellos habían podido repetir las mismas, digamos, las mismas plagas de digamos, anteriores. Cuando Moisés había tirado la vara, ellos convirtieron, digamos, 3 varas en serpientes que ellos tiraron. Pero ¿qué pasó con la serpiente de Moisés? Se comió las otras 3. Siempre eso mostraba que el poder de Dios estaba por encima del de ellos. Entonces, ¿qué Dios de Egipto estaba siendo juzgado ahora? Esta plaga quizás, hermanos, estaba dirigida en cierta medida a un Dios llamado Heb, que era el Dios de la tierra. Los egipcios ofrecían ofrendas a Heb por la abundancia de la tierra, pero en este caso, en lugar de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, produjo piojos que picaban y picaban. Y su dios Heb
demostró ser incapaz de evitarlo. Es interesante, hermanos. Sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, dice, mudanza, ni sombra de variación. Todo lo bueno procede de Él, la provisión procede del Señor, las cosechas, la fruta, las verduras, todo procede de Él. Pero ellos aquí adoraban a Jeb, al Dios Jeb, que era el que según ellos les daba a ellos la provisión. Entonces Dios dice, un momentito, ok, ustedes lo adoran a Él, bueno, aquí van piojos. Ustedes agradecen a Jeb por las cosechas. Bueno, vean a ver cómo evitan entonces esa plaga de piojos. Hermanos, esta infestación también puede considerarse como una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que no pudieron resistirla. Los egipcios también invocaban, hermanos, al dios Horus, que era en forma de niño, para alejar a las criaturas peligrosas. E invocaban a Imhotep, dios de la curación medicinal, así como otros dioses sanadores. Pero, ¿cuál es el punto acá, hermanos? Permítame un segundito acá. ¿Ok? ¿Cuál es el punto acá, hermanos? No hubo alivio, no hubo alivio, no pudieron ellos, esos dioses no pudieron intervenir en esta plaga de piojos. Don Oscar, Sí, señor. ahora que usted mencionó a Imhotep, Ajá, qué parecido, digamos, cómo se parecen algunas cosas. Porque Imhotep era considerado un sabio. Imhotep fue un ser humano, una persona. ajá, Y él era considerado un sabio. Imhotep era matemático, ingeniero, filósofo, astrónomo, médico. Era un tipo, digamos, eh, muy sabio para su época, en el contexto de su tiempo, ¿verdad? ajá, correcto, Y correcto. cuando murió, ¿verdad? Los egipcios lo deificaron, ¿verdad? Y hasta hacían romerías a la tumba de Imhotep, la gente. Hacían romerías todavía. Un día estaba leyendo que todavía en el tiempo de ¿cómo se llama? De Cleopatra, todavía existía el culto a Imhotep, ¿verdad? Todavía en Ajá, esa época, ¿verdad? ajá. Y, y ahora de hoy en día los santos, ¿verdad? De la de la iglesia católica, pongamos. Hay gente que hace romerías, ¿verdad? Así es, así es, ¿Cómo así se es. parecen algunas cosas, verdad? ¿Cómo tienen coincidencias? Así es, y qué interesante digamos, aquí para los hermanitos que tal vez no conozcan un poco acerca de don Juan Carlos. Don Juan Carlos es historiador, por eso don Juan Carlos ahí siempre nos echa la cuñita en esta parte, ¿verdad? Entonces, eso es parte de su formación académica. Entonces, muchas gracias, don Juan Carlos, siempre yo por su aporte. Yo soy el que aprendo aquí. No, no, aquí estamos aprendiendo todos, en humildad, desde este siervo. Aquí aprendemos juntos, hermanos. Recuérdense, todos tenemos la unción del santo. Así que aquí todos aprendemos juntos. Pero no hay Este, cosa más bella que aprender de Dios. amén. Así es. Eso no Precioso, tiene comparación. precioso. Y sobre todo ver que Dios no hace nada ni por casualidad, ni porque, No. o sea, digamos, como tratan muchas veces de ponerlo a Él, como que todo responde a un azar. No, 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 no. Hay un Dios soberano que tiene todo diseñado. Vean ustedes, Yo todo lo tiene tan medido, ¿verdad? Pero tan medido, que uno se asombra, realmente uno se asombra la perfección de todas las cosas que él ha hecho. así es, perfecto, perfecto. Ahora vean qué interesante con este tema de los piojos, hermanos. Vean qué interesante. El historiador griego Heródoto, él viajó al antiguo Egipto. Él nos cuenta que los sacerdotes egipcios debían realizar numerosos rituales de limpieza para ejercer su función sacerdotal. Algunos de estos rituales eran específicamente para evitar la infección de piojos, que les impedía cumplir con sus deberes religiosos al servicio de sus dioses. Pero ve el Señor, hermanos, vea, Él manda esa plaga y digamos, y vuelve impotentes a sus propios sacerdotes, no tenían poder. O sea, ellos iban a ir a adorar al Dios
de la tierra, pero ese Dios no tenía ningún poder para eliminar los piojos. Y lo adoraban y ellos hacían miles de rituales porque estaban llenos de piojos y no sabían ni siquiera cómo quitárselos ellos mismos. Hermanos, esto es algo, es Dios avergonzando digamos, a la raza humana pecadora, impía. Ni siquiera podían entrar en los templos para dirigir la oración de los dioses egipcios, porque se les consideraba incapaces de realizar sus rituales. Así que esto fue un golpe, hermano, no solo contra el dios Geb y los demás dioses egipcios, sino también contra los sacerdotes paganos de Egipto. Una vez más, Dios les estaba mostrando exactamente quién estaba al mando. Nuevamente vemos ironía en esta plaga. La tierra estaba infectada de piojos, lo que hacía miserables a personas y animales. Pero los sacerdotes de Egipto ni siquiera podían entrar a sus templos para orar a sus dioses, pues ahora ni siquiera eran aptos, hermanos, para servirlos a causa de sus piojos. Ellos no podían servir a sus propios dioses porque estaban ellos mismos llenos de piojos. Cuarta plaga, las moscas. A primera vista, la siguiente plaga se parece mucho a la plaga de los piojos, pero probablemente fue bastante diferente, como veremos. Vamos a Éxodo capítulo 8, doña Alba, Éxodo capítulo 8, versículos del 20 al 23. Ya. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenaban de toda clase de moscas. Asimismo, la tierra de donde ellos estén. Al 23, ¿verdad? 22. Ok. 23, perdón, al 23. Sí, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Hermanos, vean ustedes qué tremendo. ¿Verdad? De entre las cosas que podemos notar en esta pequeña porción, aquí donde dice el Señor, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y le dice, aquí, él sale al río. Él ya sabe, hermanos, ya me vio a mí saliendo mañana a hacer algo. A cada uno de nosotros, hermanos. El Señor está en control de todo. Por eso yo les digo, hermanos, mira, se los digo de todo corazón. Nosotros muchas veces, hermanos, o sea, los sufrimientos, las adversidades, todas estas circunstancias que nos pasan, a nosotros nos afectan mucho en nuestra humanidad. Pero el Señor está en control, hermanos. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan acá de esta lección. El Señor está en control. Está pasando el filtro de amor de Dios. Es para un propósito especial de Dios en su vida, para que usted lo conozca, para que usted dependa más de Él, para que usted sea más como Él, para que usted se enfoque en Él. Ese es el propósito, no es para que le diga, ¿por qué a mí? No, hermanos, es para que le diga, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme a través de esto? Porque Él ya lo preparó para usted. Después vean que le dice acá, en el versículo 22, digamos, el Señor anunciándole lo que va a pasar previamente, ¿va? Y le dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Primero, ustedes recuerdan qué significado tiene la tierra de Gosén en la Biblia. Ahí, cuando digamos, en Egipto, ¿cuál era el significado que tenían? Bueno, yo sé que Gosén era donde vivían los egipcios. Es correcto, exactamente. Muchas gracias, don Juan Carlos. La tierra de Gosén era un lugar en Egipto donde cuando Jacob entró,
digamos, con su familia, digamos que lo recibió José, el faraón le dijo, les voy a dar la tierra de Gosén. Ustedes van a instalarse ahí y ahí van a poder criar sus ganados y todo. Era el lugar donde vivían los israelitas. O sea, la tierra de Egipto era enorme, pero ellos vivían en Gosén, en una pequeña parte de Egipto. Entonces el Señor les está diciendo, vean, voy a demostrarles a ustedes quién tiene el poder y cómo yo puedo hacer una diferencia acá. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, hermano. O sea, imagínense nada más, sumerjámonos en el relato. Todo el mosquero en Egipto y en Gosén no hay ni una sola mosca. Pongámoslo aquí en términos ticos. Hermanos, todo el mosquero aquí en Costa Rica y en San Marcos no hay una sola mosca. Eso fue lo que hizo. Hermanos, vean que esto es algo precioso, maravilloso. Y dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aquí, por otra parte, hermanos, la frase, estas moscas, aquí, digamos, es probable que haya sido añadida por traductores, porque no se encuentra en el hebreo original. En el hebreo original lo que se encuentra es la palabra enjambres, en referencia a insectos zumbadores y voladores. Entre ellos pudo haber moscas también. Don Pero, Oscar, sí, ahí dígame. donde dice, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, se está Separación, refiriendo a, separación. Como decir entre la por eso, iglesia y el mundo. por eso es entre los judíos y los egipcios. Exactamente. Ah, ok. Es como decir hoy, y voy a poner redención entre la iglesia y el mundo. Eso fue Sí. lo que hizo Jesús con nosotros. Ok, entonces aquí dijimos que esta referencia a moscas podría ser enjambres, insectos zumbadores y voladores. Ahora, un escenario muy probable que, digamos, algunos estudiosos piensan, conforme a la manera como Dios ha venido obrando hasta este momento de la historia, es que estos enjambres en este pasaje fueran enjambres de otro insecto volador y rastrero que los egipcios consideraban sagrado. Y vale la pena, hermanos, analizarlo. Ellos tenían un insecto sagrado que le llamaban el escarabajo pelotero. Eran insectos que se alimentaban de estiércol. Los escarabajos peloteros también podían ser muy destructivos, ya que tenían mandíbulas que podían hasta cortar madera. Y de ser así, esta plaga estaba dirigida contra un dios egipcio en particular, el dios egipcio Keper. Era representado como un hombre con un escarabajo pelotero en lugar de cabeza. O sea, tenía cuerpo de hombre y un escarabajo como cabeza. Hermanos, esos eran los dioses de Egipto. Keper era considerado el dios que impulsaba el sol por el cielo. Se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos escarabajos formaban pelotitas de caca, para ponerlo así, de estiércol, y las esparcían por el suelo. Eso era lo que hacían estos abejones. De forma similar a como los egipcios creían que Keper, el dios, impulsaba el sol por el cielo. ¡Qué imaginación! Los egipcios también consideraban divinos a los escarabajos, ya que surgían de animales muertos o del estiércol, creyéndose así creados a partir de la misma materia muerta. Por ello se les asociaba con el renacimiento y la resurrección. No obstante, hermanos, pareciera que los egipcios no se dieron cuenta de que los escarabajos simplemente lo que hacían era que ponían huevos, digamos, y ellos, luego estos huevitos, digamos, de animales, eclosionaban, es decir, rompían el huevo y salían más abejones. No tenía nada que ver con la divinidad. Así que cuando esta plaga de criaturas invadió la tierra y se apoderó de todo, como las anteriores plagas de piojos y ranas, fue una afrenta contra el dios Keper. Keper demostró ser incapaz, igual que los otros dioses, de controlar los insectos altamente destructivos que ahora devoraban las casas
y los edificios egipcios. Se comían las casas de los egipcios. Digamos, se comían los edificios de los egipcios. El verdadero Dios demostró aquí la absoluta impotencia de los otros dioses egipcios. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que esta es la primera plaga en la que Dios hizo una distinción, como dijimos, entre su pueblo y los egipcios. Hizo una diferencia. Y los israelitas sufrieron las plagas anteriores, las otras plagas anteriores ellos las habían sufrido junto a los egipcios, pero ahora Dios mantuvo esta y las demás plagas que van a venir completamente alejadas de Gosén, donde vivía su pueblo. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Solo el Dios verdadero, el Dios verdadero nada más. Muy bien. Quinta plaga, la enfermedad del ganado. La quinta plaga comienza en Éxodo capítulo 9, versículo 1, dirigida contra los animales domésticos. Vamos a Éxodo capítulo 9 y leamos del versículo del 1 al 4. Doña Marcela, Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quiere dejar ir y lo detienen aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre sus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Muy bien. Hermanos, esta plaga provocó un enorme desastre para los egipcios. Afectó su alimentación, transporte. Ahora ustedes dicen, ¿por qué transporte? Porque habían caballos y camellos. Afectó el transporte, la capacidad militar, la capacidad agrícola y los bienes económicos que producía el ganado. Pero ¿cómo seguía el corazón del faraón? ¿Cómo seguía? Endurecido, hermanos, endurecido. En Egipto, el ganado no solo era muy valorado, sino que también se consideraba sagrado. Los egipcios, hermanos, veneraban a muchos animales, entre ellos los toros, los novillos. El dios de la creación, Pat, estaba representado, ¿cómo se representaba ese toro? Ese dios como un toro vivo. Y era conocido como el toro Apis. Ese toro era muy sagrado y cuando moría, o sea, ellos tenían un toro vivo al que adoraban. Y cuando ese toro moría, vean lo que hacían. Los egipcios lo lloraban como si hubieran perdido a un faraón. Y tras la muerte de ese toro vivo, el toro Apis lo embalsamaban y lo depositaban en una tumba como si fuera un faraón. Vean el paganismo, hermanos, vean el paganismo, vean a dónde había llegado esa nación. Hermano, y Babilonia era algo también parecido. Nosotros estamos hablando ahorita de Egipto, pero Babilonia fue algo parecido. Los dioses creadores del sol, Atum y Ra, unidos en una misma deidad, eran representados por un toro negro también. La diosa del cielo y la creación, Nut y Neit, eran representados como una vaca celestial que daba luz al universo y a otros dioses. Una de las dioses madres más importantes de Egipto fue Hathor, representada como una diosa con cabeza de vaca o una mujer con rasgos vacunos. Hathor solía representarse con un par de cuernos y el disco solar acá de Santita. Era considerada la madre simbólica del faraón. En esta plaga, hermano, los diversos dioses de Egipto fueron impotentes para proteger el ganado y el ganado de los egipcios. Tengamos en cuenta, hermanos, que con cada plaga enviada, los egipcios probablemente oraron desesperadamente a sus dioses para que las detuvieran. No tenemos ninguna duda de eso. Pero en todos los casos, sus dioses permanecieron impotentes y en silencio. Ahí tenemos, esa fue la quinta plaga. La sexta plaga,
¿Recuerdan cuál fue la sexta plaga? Úlceras. Úlceras. Versículos del 9, doña Elisa, capítulo 9, versículos del 8 al 11. Capítulo 9, versículos del 8 al 11. Del 8 al 11 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Lees el 12. 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Muy bien. Muy bien. Entonces, los egipcios adoraban a varias deidades sanadoras e incluso en ocasiones les ofrecían sacrificios humanos. Las víctimas eran quemadas, o sea, estamos hablando bebés, eran quemados en un altar y sus cenizas eran arrojadas al aire, donde el viento las esparcía sobre el pueblo. Estamos hablando, hermanos, bebés, personas sacrificadas, quemadas, cuyas cenizas los egipcios las esparcían al aire, digamos, adorando a sus dioses. Esto se consideraba una bendición. Moisés tomó entonces cenizas del horno y las arrojó al aire. El viento las esparció y cayeron sobre todos los sacerdotes, el pueblo y los animales que quedaban. Pero en lugar de una bendición, esto se convirtió en dolorosas úlceras, grandes llagas en el pueblo. Esta plaga, hermanos, habría sido una afrenta para varios dioses egipcios de la curación. Uno mencionado anteriormente era el que mencionaba ahorita Juan Carlos, Imhotep, el dios de la medicina. Otro era Tot, el dios con cabeza de ibis, de la inteligencia y el conocimiento médico. Otro era Neferten, la diosa de la curación. Y otra más era Isis, otra figura de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Digamos aquí, ahora, ninguno pudo hacer absolutamente nada. No pudo hacer absolutamente nada. El versículo 11 menciona con claridad, hermanos, que los magos, los hechiceros sufrían de úlceras. Hermanos, esa es una burla, es una ironía de Dios. Vean ustedes aquí cuando leímos, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, vean que cada una de las plagas había un propósito de Dios. Siempre en todas las aflicciones, adversidades, hay un propósito de Dios. Dios no... Sí, señora. Díganme una cosa, que aquí ando un poquito perdida. Ajá, yo veo que dice que ok, tal vez ya lo explicó usted, pero no, ahorita no lo tengo en mente. Ok. De que dice que el Señor enviaba plagas para que el pueblo de Israel fuera libre, ¿verdad? Para que Faraón lo dejara ir. Pero a la vez dice que endurecía el corazón de Faraón. Entonces, mira que no me... Yo, ¿cómo es la cosa? No se preocupe, aquí no se preocupe, está bien y aquí, digamos, vamos a tratar de aclarar eso. Al principio, ese fue un término que a mí me costó mucho llegar a entender. Cuando yo empezaba a leer la palabra de Dios, a mí me costó entenderlo. O sea, uno dice, pero es que, ¿cómo es eso? O sea, Dios endurece, por un lado dice que el corazón endureció que el faraón endureció su corazón, pero por otro lado dice que Dios endureció el corazón de faraón. Recuérdense, vean, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo conoce? Desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hubiera universo, ya él conocía el corazón de cada uno de nosotros. Eso es importante que ustedes lo sepan. Una, Dios conocía el corazón de Faraón, que era un corazón perverso,
¿Como el de quién? Como el de Judas. Perverso, perverso, perverso. Tenía, digamos, el faraón tenía el corazón ideal para que el Señor hiciera todo lo que él hizo en, en Egipto. Él lo tenía, era el corazón ideal, así como Judas tenía el corazón ideal en perversidad para entregar al Señor. No fue que el Señor le hizo un corazón malo a Judas para que entregara a nuestro Señor Jesucristo. No, ya lo tenía. Él ya lo tenía. Nada más lo que hizo Dios fue acomodar las circunstancias. Dios acomoda las circunstancias para él verse glorificado. Entonces, recuerden ustedes, Faraón tiene un corazón duro, pero Moisés tiene un corazón que es obediente al Señor. Y están en la misma generación, digámoslo así. Tenemos a Judas y tenemos a Pedro. Judas es un corazón duro, endurecido. Pedro es un corazón, digámoslo así, que se volcó al arrepentimiento. Sí, falló, sí, pero se arrepintió. Entonces, hermano, ese conocimiento lo tiene Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando el Señor dice que Él endureció el corazón de Faraón, Dios lo que está haciendo es quitando la gracia común. Para explicar qué significa eso. Si no fuera por la gracia común de Dios, este mundo estaría en este momento, hermanos, en una perversidad sin ningún control. Dios tiene una gracia común, digámoslo así, donde Él usa, por ejemplo, la iglesia, donde Él usa sus instrumentos para, hasta en cierto modo, detener un poco el avance de la maldad. ¿Entiendes? Pero cuando el Señor retira la gracia común de una persona, acuérdense cuando nosotros estábamos viendo en Romanos, en el capítulo 1, que nosotros decíamos, cuando Dios dice, y lo entregó a pasiones, digamos, lo entregó digamos, a pasiones vergonzosas, y lo entregó, digamos, para que se juntaran unos con otros. O sea, esas entregas que el Señor va haciendo es porque el Señor va retirando su gracia común y va permitiendo que el hombre vaya en su decisión libre, escogiendo, digámoslo, eligiendo su propio camino de perversidad. Entonces Dios retira la gracia común. Eso fue lo que Dios hacía con el faraón. Ah, bueno, eso es lo que usted quiere hacer, ok, ya, ok, no le estorbo más acá. Dios quita los estorbos, en otras palabras. Acuérdese cuando él dice en Génesis 6:3, y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esa es la gracia común de Dios. El espíritu está contendiendo continuamente con el hombre. ¿Para qué? Para que se vuelva Dios. Pero hay un momento en que Dios le dice al Espíritu Santo, ya no, no pierda tiempo con esa persona, retírese de ahí, déjelo en su perversidad. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Eso es, digamos que Dios dice, endureció el corazón, es quita la gracia común, pero no es que Dios está haciéndole ningún daño a él, está retirando algo que es de Dios, que no lo tiene el faraón. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Don Oscar, Sí, señor. y en el caso de Judas, con el agravante de que Judas por 3 años compartió con el Señor, ¿verdad? Y vio todas las cosas que el Señor hizo, todas las cosas que habló el Señor, cosas que no están recogidas inclusive ni en las escrituras, ¿verdad? Judas, Gracia sobre gracia. Derramó abundancia de gracia sobre Judas. claro, Pero claro, que, y aún pero así, y aún así, y aún así no creyó. exacto. Pero se acuerda cuando el Señor en esa última cena, en el aposento alto, el Señor llega y le dice, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ahí, ¿qué Ah, hizo Dios? Retiró su gracia común. Ya, ok, Judas, eso es lo que tú quieres. Hazlo. sí. Eso es lo mismo que está haciendo con Faraón acá. Eso es lo que tú quieres, Faraón. Hazlo. Hazlo. Ese es el punto. Entonces, el versículo 11 menciona con claridad que los magos sufrían de úlceras. Los sacerdotes con sus poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, otra diosa de la curación, además de su papel principal como diosa de la guerra, eran los médicos del antiguo Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan terriblemente de úlceras que apenas podían mantenerse en pie. Y mucho menos usar el poder de sus dioses. Estaban impotentes para curar a otros. Entonces, hermanos, hasta aquí tenemos 6 plagas. Y hemos visto por qué Dios llevó ese tipo de plagas.
ese tipo de plagas no era una casualidad, estaban diseñadas precisamente para, como dicen, para que cayeran en la herida. Llegar el Señor y llevarle juicio precisamente a todos aquellos, uno, a la nación de Egipto por idólatra, a todos aquellos que estaban adorando a esos dioses, y también para mostrar que esos dioses no eran nada, no tenían ningún poder, absolutamente, que Él es el Dios todopoderoso, el soberano que está en control de todas las cosas. La próxima semana vamos a continuar con la séptima plaga, el granizo. Recuerden que son 10 plagas, digámoslo así. La próxima semana vamos a terminar esto para poderle sacar este provecho. No sé si hasta este momento hay alguna dudita o alguna inquietud que ustedes tengan de esto. Hermanos, se dan cuenta, mire, aquí es donde yo les quiero decir, mire, ni la película de los 10 mandamientos, ni ninguna, ni ¿cómo se llama esto? Documentales de History Channel y todo, nada de esto, hermano, nos pueden traer a nosotros la verdad como nos la trae la palabra de Dios. Nada, nada, no tiene ni punto de comparación. Por eso nosotros Es tenemos apenas que ver una pincelada eso en las películas y eso. Es una nada pincelada. más. Es puro, digámoslo así, nosotros tenemos que ver, hermano, porque ustedes van a ver, vea, yo les voy a hacer una pregunta así nada más, como para que ustedes se queden meditándola. El faraón muere, digamos, en el Mar Rojo, ¿sí o no? No, hasta donde yo sé, no. No. ¿Qué Hasta piensan donde sé. ustedes? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí, que quiera opinar. El faraón muere en el Mar Rojo, En las entra. películas sale que sí, pero yo creo que no. No, que en la película que sale, que sí, ¿qué? ¿En cuál En esa, película? los 10 mandamientos, Sale que sale que qué. él, esa, No, los 10 en la mandamientos. película no muere. En la película no Por muere. eso, En la película Yo- él sale así, se pone y él va a entrar al ejército. Igual, pero la pregunta que les estoy haciendo es, ¿el faraón murió con su ejército en el Mar Rojo o no? Y ahí se las para dejo de mí, tarea para la próxima semana. ¿Les Don parece? Oscar, para mí, Sí, don Oscar, sí, dígame. en el Éxodo nunca se menciona el nombre del faraón. Nunca. No, no se No, menciona. no. Se Yo, especula, la historia sí. especula. No, de hecho que uno, digamos, por los tiempos, uno podría sacar quién fue el faraón. Por los Ajá, tiempos, ¿verdad? Haciendo una ajá, investigación histórica, uno podría sacar quién fue el faraón. Y yo me lo tengo prometido que yo voy a hacer esa investigación. ajá, Pero, ok. pero, yo me hice esta pregunta una vez, ¿por qué Moisés, que conoció al faraón, nunca puso el nombre del faraón? Vea qué interesante. ¿Sabe por ¿Por qué? qué? Yo llegué a una conclusión mía. Ok, dígala antes de que yo le diga Está la bien. conclusión Yo llegué a bíblica. una conclusión. Vea, lo que Dios hizo por Israel fue tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Que Dios en su omnisciencia, es verdad que Él sabe todo lo que va a Ajá, pasar, que Él sabía muy bien que la incredulidad del hombre en el futuro iba a provocar que la gente no creyese en todo lo que Él hizo. Y por eso entonces no dejó el nombre del faraón. ajá. Bueno, Para mí, por allá anda, por el tema de la incredulidad del hombre. anda por ahí, pero más cerquita todavía. ¿Por qué no dio el nombre del rico en la historia del rico y Lázaro? Sí, es una buena pregunta. Yo te... Igual, o sea, les voy a decir, porque los impíos no tienen nombre, no tienen nombre, no tienen nombre para Dios, no tienen propósito, no es importante, no es relevante. Pero a todo hijo de Dios, él nos conoce por el nombre. Él nos conoce por el nombre desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense ustedes en la historia de Saqueo. Saqueo, y una vez, Saqueo, me es necesario en esta noche posar en tu casa. Perdón, don Oscar. Sí, señor. Claro que usted decía es que me distraje un momento. No se preocupe. Los impíos no es relevante el nombre, no tienen nombre. O sea, no es relevante. Para el Señor, sus hijos tienen nombre y nos conoce por nombre desde antes de la fundación desde antes de la fundación desde antes de la fundación del mundo. Él nos llama por nuestro nombre. Él nos tiene un nombre. Digamos, en cambio, por ejemplo, digamos, en el caso de los impíos no es relevante.
no tienen ningún propósito para Dios. Eso es algo precioso, digamos. Por eso no es importante el nombre del faraón, por eso no fue importante el nombre del rico. No hay nombre, no son importantes. Pero sí es importante un Lázaro ahí en la historia del rico. Sí es importante un Moisés, digamos. Entonces ahí es donde el Señor. Vea, por ejemplo, Saqueo. Nosotros vemos aquí la historia de Saqueo. Hoy Sí. me es necesario posar en tu casa. ¿Cómo sabía el nombre del Señor? Porque Él nos conoce. Él, ¿quieren ver que Él nos conoce? Romanos, y terminamos con ese pasaje, Romanos 8. Me encanta a mí este pasaje. Romanos 8:29. Ahí alguien que lo tenga, Yo lo tengo, si gusta, Oscar. por favor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, dice, porque a los que antes conoció, ¿dónde nos conoció Él? En la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce. Entonces, también, hermanos, acá, digamos, yo sé que hay un pasaje ahorita, vamos a ver, bueno, tenemos ese ¿cómo se llama? De Saqueo, pero hay otro pasajito ahí, si, yo sé, si lo encuentro ahorita, yo se los voy a compartir ahora en el chat, donde Él dice claramente que Él nos conoce por nombre. Así que, familia, no sé si tienen algo. Y don Oscar, en Apocalipsis 2 creo que es. Ajá, dice que Que tiene dice que una piedrecita una blanca. piedrita, ¿verdad? Con el nombre nuestro. Exactamente, pero ese es el nombre que nos va a dar allá. Él, Sí, él pero nos tiene ya está un nombre ligado, para el más, cielo. está Exacto, ligado. así es. Familia, alguito Fernando. más, si no para despedirnos. ¿Alguna duda, algún aporte? No andaba tan perdido, no andaba tan perdido como que le dije. Ok, listo. No, Oremos. Nada más esperamos la respuesta de Juan Carlos del nombre del faraón. Ah, sí. No, eso hay que investigar históricamente. Sí, sí. Ok, Sí, y sí le recuerda llega que a uno. tienen una tarea para la próxima semana. Si el faraón murió entrando al Mar Rojo o no. Está bien, está Bueno, buena. buena tarea para Juan Carlos. Digamos, o nos quedamos con la imagen de Moisés, la imagen de los 10 mandamientos. Muy bien. Pero esos son los detalles de la Biblia. Es como lo de la ballena que supuestamente se tragó a Jonás. No Ajá. es una ballena, es un pez. O la manzana que se comió Eva. O la manzana que se comió Eva. Yo no sé quién inventa esas cosas. Ah, ok. Así es, así es. Oremos, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, maravillosa, Señor, que tú nos das gracias, Señor, oh Dios, por mostrarnos quién eres, Señor, por mostrarnos que tú eres el único y soberano Dios, el Dios verdadero, Señor, por mostrarnos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, por mostrarnos también que cuando nos encontremos, Señor, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, Señor, que tú estás ahí, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú estás al lado de nosotros, Señor. Que tú estás en control de esa prueba, que está pasando el filtro de tu amor, Señor. Que no dudemos que tú estás en control, porque tú eres el que la ha diseñado para nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para para que nosotros reconozcamos quién eres tú realmente, para que nos enfoquemos en tu grandeza, en tu poder, en tu señorío y te reverenciemos como lo que eres, Señor, el Dios creador del universo. Señor. Gracias, amado Señor, porque eres inmensamente precioso, maravilloso, poderoso, santo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche. Ayúdalos a retener, Señor. Oh, Señor, lo que hemos estudiado en esta noche, Señor, que sea de edificación, que podamos poderlo transmitir a otros, Señor, que no conocen nada de ti, Señor. Gracias, Señor amado. Quédate aquí con nosotros, acampa ángeles alrededor también de mis hermanos y continúa tú recibiendo la gloria y honra de todas las cosas, porque solo tú
Eres digno de recibirla, Señor. Gracias, precioso y bendito Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.